Imaginen un silencio tan profundo que grita, un silencio nacido de la devastación, de una fuerza invisible que deja su marca en la estructura misma de la existencia. Este es el legado de las catástrofes nucleares. Estos eventos, grabados en nuestra memoria colectiva, sirven como crudas advertencias del inmenso poder que ejercemos y de las devastadoras consecuencias de su mal uso. Hoy, nos adentramos en las escalofriantes historias de Chernóbil, Fukushima y Three Mile Island, nombres sinónimos de desastres nucleares. Pero nuestro viaje también nos lleva más allá de estas tragedias conocidas, a incidentes menos conocidos como K-19, SL-1 y Markul. Estos también encierran lecciones vitales, susurros en la oscuridad que nos recuerdan la constante vigilancia que se requiere al aprovechar el poder del átomo. Estas no son solo historias de fallas tecnológicas, sino tragedias humanas. Son historias de vidas perdidas, futuros alterados para siempre y paisajes marcados por generaciones. A través de opiniones de expertos, estadísticas escalofriantes y datos objetivos, exploraremos las causas y consecuencias de estos desastres. Nuestro objetivo no es infundir miedo, sino fomentar la comprensión. Al aprender del pasado, podemos esperar navegar hacia un futuro más seguro a la sombra del átomo. La fecha, 26 de abril de 1986. Un día que cambiaría el curso de la historia para siempre. El lugar, Central Nuclear de Chernóbil, Ucrania. Una instalación que simbolizaba el poder y el progreso de la energía nuclear en la Unión Soviética. A la 1:23 de la madrugada, durante una prueba de seguridad rutinaria, un reactor de la central de Chernóbil explotó. La noche se iluminó con un resplandor mortal. La explosión atravesó el edificio del reactor, arrojando material radiactivo a la atmósfera. La magnitud del desastre se hizo evidente en cuestión de minutos. El mundo observó con horror cómo el enemigo invisible se extendía, transportado por el viento y los patrones climáticos a través de Europa y más allá. La nube radiactiva no conocía fronteras. Las consecuencias inmediatas fueron catastróficas. Edificios destruidos, vidas truncadas y un paisaje transformado en un páramo radiactivo. 31 personas murieron en la explosión inicial y el incendio posterior. Los bomberos y trabajadores que respondieron al desastre se convirtieron en héroes trágicos. Miles más se enfrentaron a la exposición inmediata a la radiación, lo que provocó complicaciones de salud a largo plazo, como cáncer y defectos de nacimiento. Las víctimas sufrieron en silencio, sus vidas cambiadas para siempre. El gobierno soviético, inicialmente lento en reconocer la gravedad del desastre, finalmente evacuó a más de 100.000 personas de los alrededores. Familias enteras fueron desarraigadas, dejando atrás sus hogares y pertenencias. La ciudad de Pripyat, que una vez fue una comunidad vibrante, se convirtió en una ciudad fantasma, congelada en el tiempo. Las calles vacías y los edificios abandonados cuentan una historia de desolación. El impacto a largo plazo de Chernóbil sigue siendo objeto de debate. La zona de exclusión alrededor de la planta es un recordatorio constante de la tragedia. El doctor Ian Fairley, un destacado experto en radiación y salud, estima que el desastre finalmente causará decenas de miles de muertes por cáncer en toda Europa. Sus investigaciones subrayan la gravedad del impacto a largo plazo. El desastre expuso fallas en el diseño del reactor, los protocolos de seguridad y los sistemas de respuesta a emergencias. Estas deficiencias se convirtieron en lecciones dolorosas para la industria nuclear mundial. Chernóbil sirve como un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias del error humano y el legado perdurable de los accidentes nucleares. La memoria de las víctimas y las lecciones aprendidas deben guiar nuestro futuro. 27 de marzo de 1979. Un día que quedaría grabado en la memoria colectiva de Estados Unidos. Estados Unidos contuvo el aliento cuando se difundió la noticia de una fusión parcial en la central nuclear de Three Mile Island en Pensilvania. La planta, ubicada en el río Susquehanna, se convirtió en el epicentro de una crisis que capturó la atención del mundo entero. Lo que comenzó como un mal funcionamiento aparentemente menor en una válvula de presión, se convirtió en una crisis que sacudió la confianza de la nación en la energía nuclear. Los técnicos inicialmente no se dieron cuenta de la gravedad del problema, lo que permitió que la situación se deteriorara rápidamente. Una combinación de fallas mecánicas y errores humanos provocó una pérdida de refrigerante en el núcleo del reactor, lo que provocó que se sobrecalentara y se fundiera parcialmente. La complejidad del sistema
y la falta de información clara contribuyeron a la confusión y al pánico. Si bien la estructura de contención se mantuvo, evitando una liberación catastrófica de radiación, el incidente no estuvo exento de consecuencias. La contención evitó un desastre mayor, pero no pudo evitar que se liberaran pequeñas cantidades de radiación. Bajos niveles de gases radiactivos escaparon a la atmósfera, lo que provocó la evacuación de mujeres embarazadas y niños pequeños en un radio de 8 kilómetros de la planta. La evacuación fue caótica, con familias abandonando sus hogares en medio de la incertidumbre y el miedo. El incidente tuvo un profundo impacto en la industria nuclear estadounidense. Las promesas de energía limpia y segura se vieron empañadas por la realidad de los riesgos involucrados. La confianza pública en la energía nuclear se desplomó, lo que llevó a un mayor escrutinio, regulaciones más estrictas y una moratoria en la construcción de nuevos reactores. Las protestas se intensificaron y la opinión pública se volvió cada vez más escéptica. El Dr. Viktor Gilinski, físico nuclear y excomisionado de la Comisión Reguladora Nuclear, señala que el incidente de Three Mile Island fue un punto de inflexión. Three Mile Island fue una llamada de atención, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. La industria nuclear tuvo que reevaluar sus prácticas y protocolos de seguridad. Expuso las vulnerabilidades de la energía nuclear y el potencial del error humano para convertir un mal funcionamiento menor en un desastre mayor. La necesidad de mejorar la formación y la supervisión de los técnicos se hizo evidente. El incidente sirvió como catalizador para mejoras de seguridad significativas en la industria, pero las cicatrices de Three Mile Island continúan dando forma a la percepción pública de la energía nuclear hasta el día de hoy. Las lecciones aprendidas han llevado a una mayor transparencia y a la implementación de tecnologías más avanzadas para prevenir futuros incidentes. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la costa de Japón, uno de los más poderosos jamás registrados en la historia moderna. Este evento sísmico no solo fue una prueba de la fuerza de la naturaleza, sino también un recordatorio de la vulnerabilidad de las infraestructuras humanas ante tales catástrofes, provocando un devastador tsunami que azotó la nación insular. Las olas gigantescas, impulsadas por la energía del terremoto, se desplazaron a velocidades asombrosas, arrasando todo a su paso y dejando una estela de destrucción inimaginable. Las olas, algunas alcanzando alturas de más de 30 metros, sobrepasaron las defensas costeras de la central nuclear de Fukushima Daiichi. La magnitud del desastre natural superó cualquier previsión, demostrando que incluso las medidas de seguridad más avanzadas pueden ser insuficientes ante la furia de la naturaleza, causando daños generalizados y dejando fuera de servicio el suministro eléctrico de la planta y los generadores de respaldo. La pérdida de energía fue un golpe crítico, ya que los sistemas de refrigeración, esenciales para mantener la estabilidad de los reactores, quedaron paralizados. La pérdida de energía paralizó los sistemas de refrigeración esenciales para evitar que los núcleos de los reactores se sobrecalentaran. Sin la capacidad de enfriar los reactores, la situación rápidamente se volvió crítica, con temperaturas internas que aumentaban peligrosamente. A medida que los núcleos se sobrecalentaban, se fundían, lo que provocó explosiones y la liberación de material radiactivo al medio ambiente. Las explosiones no solo dañaron la infraestructura de la planta, sino que también liberaron nubes de vapor radiactivo, contaminando el aire y el agua circundantes. El gobierno japonés ordenó la evacuación de más de 150.000 personas que vivían en un radio de 20 kilómetros de la planta. Esta evacuación masiva fue una medida desesperada para proteger a la población de la exposición a la radiación, pero también causó un desplazamiento significativo y prolongado de comunidades enteras. El desastre de Fukushima fue el accidente nuclear más grave desde Chernóbil, y aunque las circunstancias fueron diferentes, las consecuencias fueron igualmente devastadoras. Ambos incidentes subrayaron la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad nuclear a nivel mundial, lo que provocó una reevaluación global de las normas de seguridad nuclear y la preparación para emergencias. Los líderes mundiales y los expertos en energía nuclear se reunieron para discutir y mejorar las estrategias de prevención y respuesta ante futuros desastres. Los esfuerzos de limpieza en Fukushima
están en curso, con equipos especializados trabajando incansablemente para descontaminar la zona y minimizar el impacto ambiental. Este proceso es largo y complejo y requiere una coordinación meticulosa y recursos significativos, y aún se está evaluando el alcance total del impacto del desastre. Los científicos continúan estudiando los efectos a largo plazo de la radiación en el medio ambiente y la salud humana, buscando comprender mejor las implicaciones de tal catástrofe. La doctora Naomi Hirose, una reconocida experta en seguridad nuclear y gestión de riesgos, observa que el desastre de Fukushima obligó al mundo a enfrentar las limitaciones de nuestros paradigmas de seguridad existentes. Su trabajo ha sido fundamental para impulsar cambios en las políticas y prácticas de seguridad nuclear. Fukushima obligó al mundo a enfrentar las limitaciones de nuestros paradigmas de seguridad existentes. La doctora Hirose ha sido una voz clave en la promoción de una mayor conciencia y preparación ante posibles desastres nucleares. Destacó la necesidad de defensas más sólidas contra eventos naturales extremos, subrayando que las infraestructuras críticas deben ser diseñadas para resistir incluso los desastres más improbables pero posibles, y la importancia de la cooperación internacional para responder a las crisis nucleares. La colaboración global es esencial para compartir conocimientos, recursos y estrategias que puedan salvar vidas y proteger el medio ambiente. El desastre sirve como un recordatorio aleccionador de la interconexión de nuestro mundo. En un planeta donde las acciones de una nación pueden tener repercusiones globales, la cooperación y la responsabilidad compartida son más importantes que nunca. Y la responsabilidad compartida que tenemos en la mitigación de los riesgos de la tecnología nuclear, los acuerdos internacionales y las reuniones de líderes globales son pasos cruciales para asegurar que estamos mejor preparados para enfrentar cualquier desafío futuro en el ámbito de la energía nuclear.